Sin duda alguna, uno de los elementos más importantes en la historia de Naruto y Naruto Shippuden han sido sus villanos, no solo por poseer diseños y habilidades espectaculares, sino más bien porque en su mayoría todos estos personajes están sumamente bien escritos, ya que dentro de la obra podemos ver cómo se exploran sus conflictos, sus ambiciones, pero sobre todo su evolución a lo largo de la narrativa, para así finalmente conocer cómo estos personajes se convirtieron en lo que son, verdaderos villanos. No por nada, los miembros de Akatsuki terminaron convirtiéndose en algunos de los personajes más representativos en todo el mundo del shonen y del anime en general. En el video de hoy, te traigo un top acerca de los mejores villanos dentro del mundo de Naruto. Ten en cuenta que las posiciones dentro del top no son acerca de los personajes como tal, sino más bien del peligro y del caos que provocaron dentro de esta historia, que también construida está su participación dentro de la misma, sus logros como antagonistas y qué tan imponentes eran sus presencias. Recuerda que esta es tan solo mi opinión, y si tú tienes una diferente, puedes dejarla en los comentarios. Ahora sin más preámbulos, comencemos. Si bien este personaje no es del agrado de muchos, y del mío tampoco, dejarla fuera de este top en donde veremos innumerables personajes se me hacía demasiado, ya que a pesar de que muchos no lo deseábamos, Kaguya es el villano final de la serie. Kaguya como concepto es un personaje interesante, un alien ultrapoderoso, capaz de alterar la realidad a su antojo, con habilidades oculares extremadamente rotas y una resistencia y fuerza física sobrehumana. Sin embargo, este personaje no parecía tener cabida dentro de la obra, a pesar de que sabíamos un poco sobre la historia del sabio de los 6 caminos y sus hijos Indra y Ashura. Kaguya era un personaje completamente nuevo, introducido espontáneamente en la recta final de la serie, algo que no tenía ningún sentido, y más aún, teniendo como villano actual al mismísimo Madara Uchiha. Y a pesar de que Kaguya representaba una amenaza impensable debido a su abrumador poder, su aparición era innecesaria, y aunque como dije, este concepto podría ser interesante, pudieron fácilmente contar una precuela con Kaguya como villano principal, una vez finalizada la obra, o incluso haberla introducido por primera vez en Boruto. Verla salir de la nada justo en el momento que en teoría debería ser el más emocionante de Shippuden, se siente totalmente fuera de lugar. Es como si, por ejemplo, en Jujutsu Kaisen, donde actualmente se desarrolla la pelea final de la obra, apareciera el abuelito de Sukuna de la nada, quien en realidad es un Decepticon hechicero, matara a Sukuna y nos dijera a todos que él es el más perrón aquí. Esto tan solo porque viene del espacio. Soy el más perrón aquí. A pesar de que Gaara nunca fue un villano como tal, más bien era la herramienta de guerra más poderosa de su aldea, cuyos traumas no lo dejaban apreciar su realidad y tener una personalidad más allá de su ansia por la sangre. La figura de Gaara sí representó a uno de los villanos más importantes de la primera parte de Naruto clásico. Sin lugar a dudas, a pesar de que Gaara tan solo era un niño y un genin, su presencia era increíblemente imponente, y no solo para aquellos que se asemejaban a su edad, como Naruto y compañía, sino también para la mayoría de los jounins de la hoja, quizá dejando de lado a los ninjas más importantes de la aldea. Gaara era tan poderoso como temible. Su ansia de sangre, su fría personalidad y su capacidad de atacar sin mover ni un solo dedo, producto de ser poseedor de un demonio como el Shukaku, lo hacían una figura aterradora. En los exámenes Chunin lo vimos protagonizar junto a Lee uno de los mejores combates de toda la serie, y finalmente en el cierre de su arco como villano, lo vimos actuar como la figura más importante de la aldea de la arena en la invasión de Konoha, liberando por fin a la bestia de una cola. Pero lo más importante de todo, Gaara también fue el responsable de movilizar la trama de la primera serie de Naruto a un nivel incomparable, ya que su personaje y su presencia está tan bien construida que impacta en la vida de otros personajes, como Lee, el cual queda incapacitado, Sasuke, quien por primera vez se siente realmente inferior a Naruto, y de nuestro protagonista, mostrándonos lo mucho que había progresado hasta el momento, y todo para culminar en su evangelización, evolución y transformación, ya que a partir de aquí, Gaara se convertiría en uno de los personajes más importantes no solo de Naruto, sino también de su continuación. La mayoría de los Akatsuki vienen en pareja, y como dije, el orden del top no se basa en qué tan bien escritos están los personajes,
ya que estos sin duda estarían en los primeros puestos si se hiciera un top de personajes mejor escritos. Este puesto es debido a que a pesar de que son extraordinarios personajes, sus participaciones como villanos se quedaron más bien en poco. A pesar de ser sumamente poderosos, no lograron mucho, ya que aunque Deidara derrotó a Gaara, se robó a la bestia de una cola y literalmente terminó con su vida, realmente nos quedamos con ganas de ver más de ellos. Aunque Sasori tuvo una pelea espectacularmente vistosa contra Chiyo y Sakura, me quedé con la sensación de que el personaje era demasiado poderoso y bueno para terminar ahí. Deidara, por su parte, tuvo la mala suerte de enfrentarse al favorito del escritor y perecer en batalla injustamente, ya que su ataque final era lo suficientemente poderoso como para llevarse una extremidad de Uchiha como mínimo. Todavía no me hace sentido que Deidara haya perdido en contra de Sasuke y ganado en contra de Gaara, mientras este era un poseedor del chakra del Shukaku. Aún así, sus apariciones y peleas son memorables y realmente buenas, aunque su presencia como villanos no haya sido tan imponente como la de otros dentro del top. Los 5 del sonido, a excepción de Kimimaro, individualmente son personajes medianamente buenos y somos muy optimistas, pero en conjunto, y gracias al arco en el que participan, se ganaron un lugar memorable dentro de nuestros corazones. Si bien no conocemos casi absolutamente nada de estos personajes, más que lo básico, como que son esbirros de Orochimaru, poseen la marca maldita y son fuertes para el momento en el que los conocimos, sus participaciones como antagonistas cumplen extremadamente bien el cometido para el que fueron creados. La mayoría de estos poseen habilidades únicas y sumamente interesantes que no volvimos a ver en otros personajes. Son carismáticos por sí solos y representan un gran reto para nuestros protagonistas. Cada uno de ellos tuvo una legendaria batalla individual con nuestros héroes, en donde se respiraba la esencia de esta serie, peleas llenas de estrategia, agonía y peligro, mucho peligro, ya que en cada segundo que transcurre vemos cómo la vida de los Genins que protagonizan esta aventura podría terminarse en cualquier momento si llegan a descuidarse. Y por supuesto, Kimimaro por sí solo se lleva una gran parte del protagonismo, ya que a pesar de que su participación es sumamente breve, se convirtió en uno de los personajes más recordados y queridos de toda la obra, no solo por su enigmático Shikotsu-myaku, capacidad para controlar sus huesos a placer, sino más bien por lo increíblemente bien escrito que está. El pasado de su clan es sumamente interesante tanto como sus habilidades, su soledad y cómo encuentra refugio en su maestro, llegando a desarrollar un trastorno obsesivo hacia con la figura de Orochimaru, puesto que aunque Kimimaro no era una mala persona per se, sus deseos de complacer a su mentor lo obligaban a servirlo sin cuestionarse. Sin duda, los 5 del sonido representan casi una entidad por sí sola, cuya aparición y construcción como entidad antagonista es sumamente representativa en la historia. Sasuke Uchiha definitivamente es un personaje polémico, principalmente porque su camino como personaje está lleno de subidas y bajadas. La idea de hacer al coprotagonista de la obra y mejor amigo del protagonista, el antagonista principal de toda la historia, puede ser una idea trillada, pero siempre funciona y cuando se hace de manera correcta suele ser épico. Lamentablemente, en el caso de Sasuke, esto no es así. Aunque durante la primera serie de Naruto, Sasuke es un personaje sobresaliente, que sí, puede estar demasiado inspirado en otros personajes, Sasuke es único a su manera. Las habilidades de su clan en ese momento eran increíbles, congruentes e interesantes, y su trasfondo y motivación es perfecta. Su evolución y transición hacia la oscuridad está fundamentada y su arco como personaje tiene un cierre excepcional, dándonos una batalla legendaria en contra de Naruto, en donde se prometía se culminaría toda la obra, y aunque así fue, definitivamente no fue como lo esperábamos. Lamentablemente, en Shippuden, el personaje se nos va al carajo. Aunque este comienza prometiendo mucho y manteniendo un estándar de calidad en su escritura, esto cambia abruptamente una vez obtiene su venganza, después de que Sasuke termina con la vida de su hermano, y este se entera de la verdad. Sasuke pierde todo rumbo, se convierte en un personaje el cual es malo solo porque sí, de repente se vuelve un psicópata queriendo matar a todo mundo, quiere destruir a la aldea para vengarse por lo que le hicieron a su hermano, para después terminar queriendo convertirse en Hokage. A pesar de eso, Sasuke es un personaje decente, pero con demasiados altibajos, cuyo facherismo y habilidades
le salvan. Su figura como antagonista es bastante buena durante un tiempo, pero pronto la promesa de verlo convertirse en alguien que infundiría miedo se desvanece y al final termina recuperando su estándar de héroe, nada más porque los Hokages le explican por qué los Uchiha son malos. Sí, porque aman mucho. La batalla final contra Naruto es casi un sinsentido, pero aún así está bien buena. En resumen, Sasuke se quedó tan solo como una promesa que se fue desvaneciendo poco a poco, y aunque al final no nos dieron al villano que por lo menos yo creí que vería una vez terminado Naruto clásico, nos dieron un personaje rotísimo. La amenaza que Kabuto llegó a representar fue sumamente absurda. Con sus habilidades, inteligencia y locura, Kabuto se convirtió en lo que se podría decir la mayor amenaza del mundo ninja, después de Kaguya, quizá. Si bien es cierto que Kabuto se hizo del poder de otros para representar esta amenaza, el poder de revivir a los ninjas más rotos de toda la historia y usarlos literalmente como títeres, lo vuelven prácticamente imparable, dejando de lado que este ninja por sí solo ya era sumamente poderoso. Su ejército de muertos y su estrategia militar lo hacían capaz de declararle la guerra al mundo entero. Lamentablemente, Kabuto siempre fue un personaje que estuvo en las sombras. A pesar de que estaba ahí desde el principio de todo, Kabuto siempre movía los hilos de alguien más y nunca llegó a controlar más que a los muertos. Aunque tenía el potencial de ser la amenaza principal, siempre se vio superado por sus contemporáneos, al principio por Orochimaru y posteriormente por Obito, y no me refiero a solo en cuestión de poder, sino en personalidad. Obito y Orochimaru podrán ser más o menos fuertes que Kabuto en su estado máximo, pero nadie puede negar que la presencia de estos como villanos a comparación de la suya era demasiado desequilibrada o superior, y como consecuencia, Kabuto nunca llegó a brillar del todo, y para colmo de esto, sería derrotado milagrosamente por Itachi. Aún así, la amenaza que este representó fue de una escala descomunal. Si bien el poder de Zabuza y Haku no es comparable ni remotamente a algunos de los villanos ya vistos, su presencia en escena, sus apariciones y sus narrativas son simplemente una obra maestra. La historia de Naruto no pudo haber comenzado de una mejor manera. Estos antagonistas trazarían por primera vez el camino y el tono que la serie tomaría cuando ésta estaba lista para ponerse seria. Los tres Genins conocerían por primera vez a un verdadero ninja maligno, sanguinario y experimentado. Zabuza lucía como un rival poderoso e imponente, y no solo lucía como tal, lo era. Aún así, la ingeniosa escritura de la primera serie no decepcionaba, porque aunque Zabuza era muy superior, por circunstancias de la batalla, Naruto y Sasuke se verían obligados a enfrentarse a él, ya que Kakashi había quedado incapacitado. Aquí es donde la serie brilla aún más, dándonos una espléndida demostración de estrategia por parte de los Genins, y posteriormente nos deleitaríamos por primera vez con el legendario Sharingan. Pero aunque Zabuza había sido derrotado, esta no sería la última vez que lo veríamos. Por otro lado, teníamos a Haku, un pequeño niño, el cual había encontrado un refugio en Zabuza. Su personalidad era cálida y amable, pero una vez se ponía la máscara, este estaba listo para cumplir con su misión, sin importar a quién se enfrentase. Haku tenía una edad similar a Naruto y a Sasuke, y aún así, su nivel era completamente diferente al de ellos. Este pequeño había crecido en la guerra, se había visto forzado a matar, y lo único que le permitía seguir con vida era su poder. Aunque tanto Haku como Sasuke eran genios, claramente las circunstancias de vida le habían permitido a Haku llevar su poder al siguiente nivel. Zabuza y Haku son dos personajes excepcionalmente escritos individualmente, pero juntos son brillantes. Sus trágicas historias y sus amenazas como antagonistas se complementan en todo sentido, representando un verdadero reto para el grupo de protagonistas. La pareja de zombies hicieron lo que Sasori y Deidara no pudieron, lucirse.
Y repito, no me refiero a que sean mejores personajes, sino a que su participación como antagonistas en el arco de Shikamaru fue una completa brutalidad. Aunque quizá Hidan no era tan poderoso como Kakuzu, sus habilidades e inestabilidad mental lo volvían un villano terriblemente peligroso, ya que este tipo, en el momento en el que tenía un objetivo, iba directamente a matarlo. Kakuzu, por su parte, era un completo mercenario. A diferencia de Hidan, este parecía ser más templado y contenía mucho mejor sus emociones, pero al igual que su compañero, era sanguinario. Esta pareja de Akatsukis es una de mis favoritas, principalmente porque a diferencia de la gran mayoría de villanos dentro de toda la historia de Naruto, se sienten diferentes. Estos son malos porque quieren y disfrutan y viven su maldad. A pesar de que sus circunstancias y sus contextos los moldearon, estos llegaron al punto de amar en lo que se habían convertido, sin vivir atormentados. Desde el primer momento, cuando esta pareja se hace con el poder del Matabi, pudimos ver qué tan despiadados podían llegar a ser, colgando el cuerpo de Yugito y platicando frente a ella como si nada, capturando recompensas como si las vidas de las personas no valieran, y finalmente enfrentándose a un acorralado y temeroso equipo de Azuma, quienes se vieron completamente superados por este par. Hidan terminaría con la vida del maestro de Shikamaru, riéndose frente a él y disfrutando su derrota, literalmente lamiendo la sangre de su rival. Posteriormente, durante el segundo enfrentamiento, veríamos a un Kakuzu en todo su esplendor, luciendo habilidades únicas y dejando en ridículo a Choji y a Ino. El único que apenas y podía hacer algo era Kakashi, quien, aunque se luce como siempre, enfrentar a dos rivales inmensamente poderosos fue demasiado para él. Estos ninjas solo pudieron ser derrotados por la increíble mente de Shikamaru, ya que al planear toda una estrategia para hacerles frente, pudo salvar la vida de Kakashi, la suya y por consecuencia derrotar al verdugo de su maestro. La participación de este par fue redonda, nos dieron batallas increíbles y por primera vez vimos lo frágiles que podían ser ninjas de élite como Azuma frente a la temible organización Akatsuki. Orochimaru es un personaje emblemático. Su apariencia, personalidad y fuerza lo convirtieron en uno de los ninjas más representativos de toda la serie y también en uno de los más interesantes. Orochimaru es un villano casi perfecto durante la primera serie de Naruto. Su presencia infunde terror en cualquier ninja que lo tiene enfrente, y su figura representa lo más oscuro en lo que un ninja se puede convertir. Su primera aparición es magnífica. Al escuchar su nombre o sospechar de su presencia, es inevitable sentir temor, dado que Orochimaru es tan despiadado como poderoso, y muy pocos ninjas dentro de la primera serie son capaces de hacerle frente. Incluso Kakashi se aterra y cuando lo tiene cara a cara, cual gato acorralado, saca las garras, ejecutando un Chidori casi por reflejo como mecanismo de defensa. A pesar de que su pelea contra el tercer Hokage terminó restándole al personaje, ya que aunque el viejo se decía fue uno de los ninjas más poderosos de la historia, es impensable que un Orochimaru, capaz de pelear de igual a igual con una bestia como el Kyuubi con 4 colas liberadas, haya terminado perdiendo contra un ninja que no era ni la sombra de lo que había sido en sus mejores momentos. Si bien el tercer Hokage terminó pereciendo en batalla, hizo ver a Orochimaru como un novato al arrancarle la capacidad de hacer jutsus. Orochimaru en ese momento era infinitamente superior, y esto se vuelve aún más carente de sentido al ver que está peleando junto a dos de los ninjas más poderosos de la historia, el primer y segundo Hokage. Aunque esta pelea se podría decir que está muy bien, realmente deja mal parado a Orochimaru. Podríamos excusarnos diciendo que este se confió, dado que no conocía la mítica técnica del sellado del clan Uzumaki, pero aún así, no tiene ningún sentido que Orochimaru no haya salido completamente victorioso. A pesar de todo esto, Orochimaru mantuvo un estándar de calidad durante el resto de la primera serie, haciéndole frente a dos de los contados ninjas que podían darle pelea en ese momento, Tsunade y Jiraiya, y esto sin poder utilizar sus brazos. Si bien ninguno de los tres estaba en su mejor estado, y Orochimaru terminó recibiendo una paliza, ver a los tres legendarios Sannin enfrentándose fue maravilloso, y no saben lo que hubiera dado por volver a ver una pelea entre ellos en sus mejores condiciones.
Después, Orochimaru se mantiene como la figura antagonista, moviendo los hilos para apoderarse del cuerpo de Sasuke, y una vez comenzando Naruto Shippuden, seguimos sintiendo su presencia y vemos algunos destellos de genialidad por su parte, enfrentándose a un Naruto totalmente descontrolado. Después de todo esto, Orochimaru muere por fin en su enfrentamiento contra Sasuke mientras agonizaba, y aunque para mí fue una muerte merecida para un villano cruel y despiadado, morir sin poder dar una pelea digna en contra del joven al cual siempre deseo poseer, lamentablemente lo trajeron de vuelta, aunque realmente su participación como antagonista culmina con su muerte, ya que lo que vemos después sobre él es algo que no corresponde al personaje que habían construido durante todo este tiempo. En fin, Orochimaru fue una genialidad mientras duró, y sin duda, como algunos otros desaprovechados, pudo haberse convertido en un personaje legendario. Si hablamos de Kisame, por supuesto no es un personaje tan enigmático e importante como Orochimaru dentro de la historia, pero quería colocarlo junto a Itachi. Aún así, el Biju sin cola es uno de los personajes más únicos de toda la franquicia, aunque es uno de los Akatsuki con menos protagonismo, ya que por desgracia no tiene un arco propio, como por ejemplo Deidara y Sasori, o Kakuzu y Hidan, y su final lamentablemente me dejó con ganas de más. Su carisma, personalidad e inquietante apariencia lo volvieron un antagonista a la altura de los más grandes. Este tenía tanta personalidad que a pesar de estar casi todo el tiempo junto a uno de los personajes más importantes y aclamados de todo Naruto, Itachi, Kisame nunca se veía opacado por él, y más bien se complementaban mutuamente. Este fue el primer Akatsuki que vimos junto a Itachi en su maravillosa introducción a la obra. Aquí conocimos un poco sobre quién era y de su representativa espada, la cual era tan única como él. Kisame se sentía como alguien poderoso y temible, y sin duda lo era, ya que es considerado justamente como uno de los más poderosos dentro de su organización. Lamentablemente, su vida terminó sin pena ni gloria, ya que aunque este decide suicidarse heroicamente por el bien de su organización, es un personaje tan único que merecía mucho más, por lo menos llevarse con él a algún personaje relevante. Pero sin duda, lo que más me dolió es que en una de sus batallas más importantes, su espada, Samehada, aquella con la que lo conocimos, decidiera traicionarlo. Algo que, si somos sinceros, sí tiene sentido, pero realmente no era necesario. Aunque su final es algo poético si queremos llamarlo de alguna forma, es demasiado triste para alguien tan icónico. Itachi, por su parte, ya todos sabemos que nunca fue un villano realmente. Sin embargo, era increíble como uno. Muchos dicen que el hecho de volverlo bueno es algo que el autor de la obra se sacó de la manga en el último momento, y honestamente no sé qué idea es mejor. Solo sé que como villano, Itachi imponía casi como el mismísimo Madara Uchiha. Mientras estuvo con vida, fue un ser legendario dentro de la obra, aquel que exterminó al clan con el doujutsu más poderoso conocido por sí solo y quien dejó vivir a su hermano menor tan solo para torturarlo. Su primera aparición es brutalmente buena, poniendo en jaque a 3 de los jounins más poderosos de Konoha casi sin mover un solo dedo. Itachi era un ser tan odiado como temido en el mundo ninja, y fue el principal motor en la transición de Sasuke hacia el lado oscuro. Su presencia representaba sin duda peligro. No había ninja que no respetara su poder, incluso dentro de su propia organización, repleta de ninjas renegados sumamente crueles y despiadados. Itachi era un sujeto de temer. Su última aparición como villano fue durante su esperado enfrentamiento contra Sasuke, el cual sin duda alguna fue totalmente espectacular. Si bien la única forma de que Sasuke tuviera alguna oportunidad en contra de Itachi en ese momento era nerfeándolo, el hecho de que el despiadado Uchiha no se encontrara en su mejor estado debido a una enfermedad que estaba a punto de terminar con su vida, solo lo convertían en un personaje aún más mítico. El enfrentamiento fue una completa obra maestra para los estándares de Naruto, y ver a Itachi por fin perecer y al hermano menor cobrar su venganza fue completamente satisfactorio. Después de esto, todos nos enteraríamos que Itachi realmente nunca fue un villano y más bien era el mártir de toda la historia. Aún así, aquí concluiría su participación como antagonista, la cual fue perfecta y totalmente redonda mientras duró.
Aquí no vengo a hablar acerca de si Obito está bien escrito o no, o de si su transición hacia el lado oscuro está justificada o tiene sentido narrativo, sino más bien de su participación como antagonista, la cual es totalmente soberbia. Al principio, conoceríamos a este personaje como Tobi, el cual era un villano estúpido y un alivio cómico dentro de la historia, pero envuelto con un aura de misterio, ya que todos sabíamos que Akatsuki no se caracterizaba por incluir a villanos débiles dentro de sus filas, así que el hecho de que Tobi se mostrara ante todos como alguien torpe y descuidado era tan solo una fachada. No por algo, era el único ninja el cual ocultaba su identidad bajo una máscara. Tras la muerte de Itachi, este se presentaría ante Sasuke como el legendario Madara Uchiha, el ninja más reconocido y temido de su clan, y aunque muchos en ese entonces no le creímos, el poder que mostraría ante los demás nos dejaba claro a todos que fuera quien fuera, era sumamente peligroso. Después de la muerte de Pain, Tobi adoptaría el rol de villano principal. Su misteriosa técnica era absurdamente poderosa, y la nueva personalidad que adoptaría sería imponente. Tobi le declararía la guerra al mundo entero y obligaría a todas las naciones ninjas a aliarse por primera vez en la historia con el fin de derrotarlo y frustrar su plan. Tiempo después, con el renacer del verdadero Madara Uchiha, Tobi le revelaría al mundo entero que su verdadera identidad era la de Obito, el antiguo compañero de equipo de Kakashi. Y aunque esto pudo ser una decepción para muchos, Obito había demostrado ser un villano competente y había estado a la altura de su rol como antagonista. Aunque muchos tienen el atrevimiento de separar a Pain de Nagato, lo cierto es que son una entidad única y completa. Mientras los caminos del dolor representan el lado más oscuro de la guerra, el sufrimiento y el poder, Nagato es aquel que lo ha sufrido todo y por consecuencia se ve relegado a seguir siendo un espectador, pero ahora del sufrimiento que provoca a los demás. Este personaje podría ser sin duda el mejor escrito de toda la obra por todas las capas, trasfondo y paralelismos que le envuelven. Y como villano, es simplemente alucinante. A pesar de que Pain estaba en las sombras, este comienza a tener relevancia en su papel como líder de Akatsuki durante el arco de Jiraiya. Aquí conoceríamos por fin algo de su historia y veríamos la magnífica presencia y terror que representaba. Por primera vez dentro de toda la obra, veríamos un villano totalmente imparable. Pain era realmente una fuerza de la naturaleza, aquel que había llegado para acabar con todo, sin importar a quién tuviera enfrente. Y nadie podría detenerlo. Su poder era inconmensurable y completamente justificado. Si podría existir un ninja totalmente roto a comparación de los demás, Nagato fue la elección correcta, ya que toda su historia lo respaldaba. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo este video en donde hablamos del soberbio arco de la invasión a Konoha. Ahí podrás escuchar mi completo punto de vista sobre por qué este villano es simplemente único y totalmente perfecto. En primer lugar, tenemos al único y verdadero Madara Uchiha, el ninja más legendario de todos los tiempos, junto al primer Hokage y el villano más poderoso que ha pisado la tierra. Y sí, ya sé, actualmente hay personajes muchísimo más poderosos, pero si la historia hubiera terminado de una manera correcta, esto hubiera sido así. Madara estuvo desde el principio de todo. Su figura impactó en las raíces de su aldea, su clan y en la historia del mundo ninja. A pesar de que durante Naruto clásico no se habla de él, en el mítico enfrentamiento de Naruto y Sasuke lo vemos frente a su eterno rival, dándonos un paralelismo entre estos cuatro personajes y como parte del destino, todos sabíamos que las historias se repetirían. Madara es el ninja más temido de la historia y con tan solo escuchar su nombre, cualquier ninja sentiría un profundo terror. Su legado es el más grande dentro de esta historia y su poder es sin duda incomparable. Si hay algo que salvó el arco de la cuarta gran guerra ninja, y sin duda fue de los momentos más épicos de toda la serie, fue sin duda su presencia. Verlo regresar en todo su esplendor no decepcionó, ya que fuimos testigos de todas las leyendas y grandilocuencias que se decían sobre él. Lo que este shinobi era capaz de hacer era simplemente de otro mundo. Aunque su final fue penoso, la presencia de este ninja y su influencia en todos y en cada uno de los acontecimientos en la obra es innegable, así como el increíble villano que fue. Si el video te gustó, por favor suscríbete, deja tu like y comparte el video para más.
Yo soy Bartosz y nos vemos en la próxima.